Chicas divorciadas, ¿cuándo os disteis cuenta de que vuestro marido fingía ser otra persona? Historia 1. El invierno pasado un hombre entró en mi oficina. Preguntó si un matrimonio podía anularse si nunca se habían registrado los papeles. No es para mí, solo curiosidad, dijo. Así empezó la historia. Todo ocurrió cerca de Albany. Una boda en un granero convertido en salón, luces colgadas, velas en frascos, toneles como mesas. Era diciembre, frío, pero había calefactores y hoguera. La novia vestía terciopelo blanco. El novio reía como si todo lo bueno apenas comenzara. Aparentemente, perfecto. Pero cuando la música se apagó, y los últimos invitados dormitaban en las esquinas, algo cambió. El teléfono de la novia no dejaba de sonar. Ella apenas podía mantenerse en pie, y el novio lo tomó solo para silenciarlo. Lo que vio en la pantalla lo destrozó de inmediato. No gritó, no arrojó el aparato. Se quedó mirando los mensajes, lo guardó en el bolsillo y fue hasta el oficiante encargado. No los presentes. Luego pidió a un amigo que lo llevara a casa. Solo, nadie se dio cuenta. La fiesta continuó. La novia terminó dormida en la suite, convencida de que su esposo había salido por un momento. Pero él ya no volvió. Al amanecer despertó sola. La habitación olía a champán y lavanda. El móvil estaba al lado, con la pantalla rota. Los mensajes habían sido reenviados a su marido. Su compañero de trabajo era atrevido. Ella, aún más. Lo llamó 27 veces. Nunca contestó. La luna de miel se canceló. Los regalos fueron devueltos con recibos de reembolso, sin explicaciones. 2 semanas después, una amiga habló de más. La verdad se propagó rápido. El novio ya se había marchado. Cerró su consulta y se mudó al sur. Sin drama, sin espectáculo. Desapareció. Ella siguió en la empresa. El amante también, por un tiempo, hasta que los mensajes impresos aparecieron en la cocina de la oficina. Ella presentó una queja. Así terminó. Parte escándalo, parte burla. Se transfirió a otra sucursal. Nuevo número, nueva ciudad. El oficiante guardó los documentos en un cajón. Legalmente, el matrimonio nunca existió. Historia 2. Me llegó un caso de la casa a 2 puertas de la mía. De esos que no hay que escarbar. La podredumbre ya se filtra por las paredes. Pequeño pueblo del medio oeste. Céspedes pelados. Entradas manchadas de aceite. Ella se casó a los 19. Nada raro por aquí, pero rápido incluso para los estándares locales. Tras el divorcio de sus padres, se fue de casa con un chico. Él tenía un sótano con cerradura y un coche con calefacción. Le bastaba. Ella quería escapar, y él parecía estable desde lejos. La boda fue apenas un trámite. Amigos, sillas de plástico, pastel barato, anillos de bisutería. Duró 11 meses. No hubo peleas, solo silencio. Cada semana se parecía más a su madre. Cansada, consumida, caminando como si la gravedad pesara más sobre ella que sobre los demás. Cuando terminó, no frenó. Al año, ya tenía otro anillo en el dedo. Otro hombre, otra sonrisa, pero la misma urgencia en el rostro. Hablaban de ahorrar, aunque no había nada que ahorrar. Él desapareció antes de la boda. Algunos dicen que ella lo asustó. Yo creo que él vio la sombra en su linaje y decidió no cruzar la línea. La hermana menor, en cambio, fue un desastre aún mayor. Tenía 16 años y ya estaba embarazada, con un novio que pasaba de los 30. Ella lo llamaba amor. Los demás lo llamaban como era, pero nadie se atrevía a decírselo a la cara. 2 años después, otro embarazo. Luego, una boda en el juzgado. Él con una camisa de botones, ella con la piel quemada por el sol, y tobillos hinchados. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. El arresto llegó en silencio, sin sirenas. Lo atraparon escribiéndose con una niña de 13 años durante semanas. Lo pillaron con las manos en la masa. Ni siquiera lo escondía. Todo ocurrió mientras aún estaba con la hermana menor. Su segundo hijo acababa de cumplir 1 año. Ahora él está en prisión. Y ella sigue publicando fotos viejas de ambos en Facebook, con frases como, mi todo o ustedes no conocen al verdadero él. La gente dejó de discutir con ella después de la tercera guerra de comentarios. Era inútil. Los niños ya son casi preescolares. Uno de ellos es idéntico a su padre, y todavía no sé si eso es una maldición o una bendición. Historia 3. Ella era del barrio, apenas a unas calles de distancia. Había terminado la escuela el mismo año. A los 40 ya tenía 4 hijos. Su matrimonio había seguido el guión común. Promesas en la iglesia, rutina, desgaste, papeles fríos de divorcio. Pero tras la ruptura no se detuvo. Al contrario, aceleró la marcha como si no pudiera permitirse la pausa. Decía que quería un hombre temeroso de Dios, familiar, comprometido. Pero no aquí. Su brújula espiritual apuntó a Nigeria, y su mapa fue Facebook. Los mensajes llegaron en avalancha, oraciones, juramentos, promesas de matrimonio y salvación. Eligió a uno, compró el boleto, empacó la maleta, metió un vestido de boda, viajó sola, sin compromisos previos, sin largas conversaciones. Se casaron. Ella regresó a casa y comenzó a enviarle dinero. Alquiler, facturas, trámites, siempre había algo. Hasta que un mes no pudo. Zapatos escolares, recibos de luz, comida para 4 niños. Él estalló. Amenazas, silencios, reproches. Ella consiguió la anulación. Y todo quedó en silencio. Casi 1 año. Hasta que volvió a aparecer en fotos de aeropuerto. Segundo viaje a Lagos. El nuevo era más joven, más suave, menos
exigente, ella lo hizo esperar. Esta vez no hubo dinero, solo unos días juntos, promesas de futuro. Él aceptó. 6 meses después, bajo un cielo húmedo, ella volvió con papeles listos. Se casaron. Regresó a casa. Un mes después, embarazo, gemelos. El dinero volvió a salir. Hasta que no alcanzó. 6 niños, pañales, leche, camas, comida. Sus mensajes cambiaron de tono, más breves, más fríos, y entonces ella descubrió la verdad. Él escribía a otras mujeres, en Canadá, Alemania, Reino Unido, con las mismas palabras, los mismos versículos, las mismas promesas de amor y necesidad. Él quería escapar, ella también. Segundo divorcio. No habló mucho del tema, borró publicaciones, dejó de nombrar a Nigeria, pero solo por un tiempo. Ahora su Instagram brilla con palmeras, playas y bodas junto al mar, hashtags como #OneLove y #JamaicaSoonCome. Se avecina otra historia, como tormenta en el horizonte. 6 hijos, 2 matrimonios rotos, 2 continentes recorridos, y aún así, ya tiene otro vuelo reservado. Historia 4. El invierno pasado una mujer entró en mi despacho, preguntó si un matrimonio era válido cuando las actas nunca habían llegado al registro. Añadió, no es para mí, solo una duda. Todo sucedió en las afueras de Albany. Un granero antiguo, con vigas de madera y faroles colgados, convertido en salón. Era diciembre, helado, pero las hogueras y el whisky mantenían a los invitados de pie. La novia llevaba un vestido corto de terciopelo con capa, el novio, sin corbata, con el cuello abierto y una risa de hombre convencido de que todo le pertenece. Todo parecía perfecto, hasta que, al final de la fiesta, ocurrió un detalle mínimo que lo cambió todo. El teléfono de la novia cayó al suelo con una vibración insistente. El novio lo recogió para dejarlo en la mesa. La pantalla se encendió sola. Un mensaje, luego otro, luego más. Él no gritó, no hizo un escándalo, ni siquiera la miró, guardó silencio. Se acercó al oficiante y dijo en voz baja, no entregues los papeles. Después pidió a un amigo que lo llevara. Solo, la boda siguió su curso. La novia se quedó dormida, pensando que su marido regresaría enseguida, pero él nunca volvió. Al amanecer, ella despertó en la suite vacía. El aire olía a lavanda y vino. El móvil estaba sobre la mesa, con la pantalla rota y todas las conversaciones reenviadas. Lo llamó 27 veces. Nunca contestó. La luna de miel se anuló. El dinero se perdió. Pronto los invitados recibieron sus regalos devueltos con comprobantes de reembolso. Ninguna explicación. Pasaron 2 semanas y el secreto se filtró. Una voz bastó para que todos lo supieran. Él ya se había ido. Cerró su despacho, se mudó al sur. Sin ira, sin venganza. Solo desapareció. Ella permaneció en la empresa. El amante también. Por poco tiempo. Hasta que los mensajes impresos aparecieron en la cocina de la oficina. Ella presentó una queja. Nada cambió. Mitad escándalo, mitad burla. Terminó trasladándose a otra sucursal, otro número, otra ciudad. Los documentos siguen guardados en un cajón. Legalmente, nunca hubo matrimonio. Historia 5. Primero fue el trabajo. Recepcionista en una empresa logística mediana. Papeles, horarios, llamadas. Nada especial. Al marido lo conoció después, a través de su hermano, dueño de la firma y su jefe en ese entonces. Un coqueteo leve, un proyecto nocturno, unos meses de cercanía, y al año ya estaban casados, viviendo en un condominio en las afueras. La dinámica cambió en el mismo instante en que el anillo tocó su dedo. La primera semana tras la luna de miel, su cheque nunca llegó. Cuando preguntó, el jefe se rió. Ahora eres familia, y la familia no se cobra entre sí. Lo dijo como si fuera un regalo. Ese mismo día renunció en silencio. Encontró otro trabajo en menos de una semana, mejor sueldo, mejores horarios. No se lo contó al marido. Él se enteró 2 días después. La blusa nueva para la oficina estaba aún en la ropa sucia. Esa noche la acorraló en la cocina. ¿Dónde había estado? ¿Para qué necesitaba un empleo? No confiaba en que él podía mantenerlo todo. Ella contestó con calma. Confío más en mí misma. Él no gritó, no golpeó, sonrió. La besó en la frente y dijo, ya lo verás. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Él roncaba como un tren. No notó el suave clic del cerrojo cuando salió, ni el nuevo pestillo por fuera. Por la mañana, intentó abrir la puerta. Nada. Al principio rió. Pensó que era una broma, pero el cerrojo del lado externo lo explicó todo. Su teléfono había desaparecido. Las ventanas apenas se abrían. Segundo piso, diseño de adosado, solo una rendija. No había vecinos cerca, pero él olvidó el portátil. Abrió el navegador, se conectó al Wi-Fi, y empezó a mandar señales, redes sociales, contactos del trabajo. Finalmente logró llegar a uno de nosotros. Llamamos a la policía de inmediato. Llegaron en 15 minutos. Él se negó a abrir, tuvieron que derribar la puerta. La encontraron en pijama, pálida, temblando. A él lo esposaron en la cocina,
murmurando sobre lealtad familiar y traición. Los cargos quedaron firmes: secuestro, privación ilegal de la libertad, obstrucción de comunicaciones. Ella declaró en el juicio serena, clara. El juez no necesitó muchas preguntas. El divorcio se resolvió en menos de un mes. Ella se mudó esa misma semana, vendió el anillo, rompió lazos con su familia política, y empezó de nuevo. Historia 6. Entró una vez a la tienda con una pregunta sobre anulaciones, veintitantos, cabello rapado, caminando de un lado a otro como metrónomo. No contó la historia. No hacía falta. Pueblo pequeño. Las noticias viajan rápido. Su esposo tenía 19, pero parecía aún más joven. Delgado, voz apagada, mirada de estudiante perdido, junto a la reja de la secundaria. Ella, en cambio, era ruido y fuerza, hombros anchos, energía nerviosa, como si siempre cargara electricidad. Una pareja improbable. Pero cuando ella lo eligió, él ya no tuvo opción. Se conocieron en el trabajo. Al principio fue broma, reto, juego. Después, oscuridad. Yo la vi una vez empujarlo dentro de la cajuela del auto durante una discusión. Sin gritos, sin rabia, simplemente lo levantó, cerró la tapa y se sentó encima. Él gritó un rato, luego silencio. Cuando lo soltó, apenas pudo salir y vomitó en el estacionamiento. Al día siguiente, caminaban de la mano como si nada. Siempre tenía marcas, moratones en los brazos, sombras bajo los ojos. Preguntábamos. Él respondía lo de siempre: me caí, choqué. Nada grave. Luego, llegó el anillo. Propuesta súbita. Boda express. Y al día siguiente, desapareció. Sin despedidas. Sin rastro. Ella empezó a publicar fotos dramáticas, frases enigmáticas. Sonaba más a culpa disfrazada de dolor que a pérdida real. Todos pensamos lo mismo. Quizás al fin había escapado. 6 meses después volvió. Nadie lo esperaba. Más delgado, más pálido, como si le hubieran arrancado la piel. Otra vez con ella. Se casaron de nuevo discretamente en la corte. Ella dijo que estaba embarazada. No lo compartió con su familia. Lo dejó suspendido, como un arma cargada en un estante que nadie puede tocar. Se rumorea que él ya no sale del departamento. No trabaja. Solo existe ahí, con ella. Algunos creen que es decisión suya. Otros, que es una cárcel invisible. Pero al verlo, la sensación es la misma. Un hombre atrapado detrás de un vidrio. Mira al suelo, habla poco, camina como si cada paso fuera un cálculo de supervivencia. Intentamos, todos lo intentamos. La enfrentamos, le ofrecimos ayuda a él. Llamamos a la policía, le dimos teléfonos de refugios, direcciones en papeles doblados como mensajes de contrabando. Siempre negó todo. Frente a los agentes juró que estaba bien, que la amaba, que eso quería, y sin su palabra, la ley no podía hacer nada. Quizás nunca la dé. Nos queda mirar, vigilar sin que se note, notar cómo evita los ruidos fuertes, cómo se tensa cuando alguien abre una puerta, cómo sus pasos cargan miedo en lugar de moretones. Tiene 19 años, y ya casi no queda de él. Historia 7. Ella era mi hermana, y aún la sangre no alcanza para suavizar ciertas elecciones. Su primer matrimonio la dejó vacía. Él la desgastaba en silencio, gota a gota, hasta convertir la vida en un cautiverio. El divorcio fue una guerra de trinchera. Abogados, acusaciones, desgaste sin fin. Cuando por fin salió de aquello, su ex no lo aceptó. No concebía que ella pudiera mantenerse sola. Estaba convencido de que había una herencia oculta, un fondo secreto sosteniéndola. Pero no existía tal cosa. Nuestro padre seguía vivo, saludable, jugando al golf en Florida, sin repartir ni un centavo, solo rumores. Eso, debía haber cerrado la historia. No lo hizo. Ella conoció a otro hombre demasiado pronto, encantador, ligero de palabra, de risa fácil. Más tarde supimos que no era ajeno, era amigo del ex, el mismo que siempre estaba en la esquina, escuchando. Y entre cervezas, el ex le plantó la idea: cásate con ella, tiene dinero, podría ser tuyo, y él lo hizo, sin acuerdo, sin precauciones. Ella se lanzó de lleno. Días después, él instaló en la casa a su antigua pareja y al hijo que tenían juntos. Lo justificó con un relato de violencia doméstica, pidiendo compasión. Mi hermana lo creyó, durante 3 días. Después, todo se derrumbó. La ex nunca se había marchado, siempre estuvo allí. Él llevaba una doble vida, y veía en mi hermana un botín. La ilusión se quebró pronto. Las discusiones se volvieron agresiones. Él la acusó a ella, llamó a la policía, y obtuvo una orden de alejamiento. Mi hermana quedó fuera de su propio hogar, con el nombre aún en el contrato y sus cosas retenidas adentro. Él se quedó con todo: ropa, computadora, fotos de infancia. 2 semanas de matrimonio y terminó con oficiales en la puerta. Mi hermana juraba que nunca mintió, pero en algún momento dejó que la ficción del dinero flotara a su alrededor como un perfume. No la inventaron ellos, solo siguieron el rastro. Historia 8. Yo todavía estaba en el ejército, casado, viviendo en la vivienda de la base, uniformes siempre impecables, céspedes
detalles cortados al milímetro, el vecindario entero como un tablero cuadriculado de disciplina. No éramos cercanos a muchos, pero 3 casas más abajo vivían Bill y Lisa, él en el Signal Corps, ella trabajaba en el PX, pareja limpia, estable, normal. Una noche cenamos juntos, solo los 4, velas, vino caro del Classics, pastel de carne con puré, todo parecía bien, ella reía de sus chistes tontos, él le masajeaba los hombros mientras ella recogía la mesa. Yo pensé, ellos sí lo tienen claro. Nos despedimos a las 10, prometimos que la próxima sería en nuestra casa. Al día siguiente llegué tarde. El sol ya caía, Bill estaba sentado en los escalones de su porche, no fumaba, no lloraba, solo estaba ahí, con las manos sobre las rodillas, como esperando órdenes. Lo saludé. Él levantó la vista y dijo, tienes que ver esto. La puerta estaba entreabierta, lo seguía dentro. Nada, absolutamente nada. Sin sofá, sin sillas, ni un cubierto, cada gabinete abierto, como si hubieran revisado todos buscando un tesoro. La puerta del refrigerador colgaba abierta, zumbando, cajones arrancados, colgando vacío. El agua corría en la cocina, y en el baño también. Espejos borrados, armarios huecos, ni siquiera la marca de donde pudo estar la televisión. Ella se había ido, no solo se marchó, se borró. Él me guió por las habitaciones como si aún no lo creyera. Dijo que llegó 1 hora antes, puerta abierta de par en par. Pensó, en un robo, pero no había señales de fuerza, nada roto, nada robado, solo ausencia. Hasta se llevó sus uniformes, el de gala, el de campaña, las botas, el cinturón, todo. Él estaba de pie con la misma ropa deportiva de esa mañana. Eso era lo único que le quedaba. Le pregunté si había intentado llamarla. Me dijo que sí. Primero llamó a la casa de sus padres. El padre contestó, y antes de que Bill pudiera preguntar lo interrumpió. Bill, tienes que dejarlo ir. Y colgó, sin explicación, sin detalles. Solo eso. Como si lo hubieran practicado. Hasta las cubiteras del hielo se llevó. Parece broma. Hasta que abres el congelador, y ves los huecos vacíos. Los imanes de la nevera también desaparecieron. Sin nota, sin olor, sin huella. Nunca supimos qué pasó. Ningún indicio de engaño. Ninguna deuda. Ninguna pelea. Ningún ruido. Solo una desaparición fría, calculada. Historia 9. Alemania, 2004. Estaba destinado cerca de Kaiserslautern, alquilando un piso de 2 habitaciones fuera de la base. Paredes grises, tuberías viejas, un grifo que nunca dejaba de gotear. Llevábamos apenas un par de años casados, y en realidad por accidente. En 2002, llegaron las órdenes de traslado y dijimos, ¿por qué no? Fue logística más que amor. 2 meses de papeleo, y de repente éramos marido y mujer en un país ajeno, sin plan, con demasiadas cenas en silencio. A comienzos de marzo me tocó empacar otra vez. Despliegue de 3 meses en Pakistán. Aquella mañana me abrazó en la puerta. Una sonrisa leve, los ojos secos, ni lágrimas ni promesas. Solo, cuídate. No sabía entonces que sería la última vez que la vería. 2 meses después, un correo, corto, sin reproches ni drama, solo la verdad desnuda. Quería terminar. Dijo que llevaba mucho tiempo infeliz. Me quedé mirando la pantalla durante 1 hora, luego cerré el portátil y volví al trabajo. No había nada más que hacer. En aquel tiempo existía un atajo. Un despacho pequeño en internet, QuickSimpleDivorce.com. Tramitaban todo a través de Guam, donde la ley permitía divorcios rápidos y sin presencia judicial para militares. Pagabas, firmabas y listo. El matrimonio se disolvía casi al instante. Mandé $800 y esperé. Los papeles llegaron a Alemania mientras yo seguía atrapado en calor y arena. Ella firmó, no dijo nada más. Voló de regreso a Estados Unidos antes de que yo pisara otra vez suelo alemán. Cuando abrí la puerta del piso, ya era un fantasma. La ropa se había ido. Las llaves estaban sobre la mesa. El divorcio se cerró en agosto de 2004. No hubo infidelidad, ni engaño, ni cuentas ocultas. Fue más frío que eso. Ella ya estaba distante desde hacía meses. Silenciosa en las cenas, ausente los fines de semana. Éramos compañeros de piso con alianzas. Nos casamos por las órdenes, por conveniencia, por inercia, porque detenerlo habría sido más difícil que seguir adelante. Historia 10. Una de mis compañeras de universidad se casó antes de que le entregaran el diploma. Era la típica que tenía la vida en tablas y colores desde el instituto. Ahorros, prácticas, planes a 5 años. Por eso sorprendió que se casara con su novio de la facultad sin esperar nada. No fue escándalo. Más bien desconcierto. Él parecía perfecto, hábil, servicial, siempre con herramientas en el coche. Los fines de semana arreglaba cosas en su casa, recordaba cumpleaños, ayudaba a su madre con pequeños detalles. La propuesta de matrimonio se hizo viral por un día. La boda parecía salida de una revista. Luces colgantes, flores coordinadas, comentarios de admiración en cada mesa. Después, vino el silencio. Pasaron 6 meses hasta que volvió a salir con nosotras. Primera noche de chicas desde la boda. Le preguntamos entre bromas
dramas, cómo era la vida de casada. Esperábamos anécdotas dulces. En cambio se quebró de golpe. Él simplemente se detuvo. No cambió prioridades. No se volvió lento. Se apagó. Como si hubiera decidido dejar de ser adulto. Todo lo que lo hacía responsable desapareció. Solo comía pasta con ketchup y nuggets de pollo. Decía que la comida de adultos tenía un sabor raro. Dejó de ir a clases. Redujo tanto sus horas de trabajo que apenas cubría la gasolina. El apartamento se volvió inhabitable. Ropa sucia amontonada, bolsas de basura, olor rancio. Un día ella lo encontró con su mejor amigo, encerrados a oscuras entre cajas de comida rápida, los ojos rojos de pasar la noche jugando a la consola. Incluso el amigo confesó que no aguantaba más. Ella intentó todo. Horarios, charlas, terapia de pareja reservada y cancelada. Él no discutía, solo se reía. Decía que exageraba. Repetía, el matrimonio es para disfrutar, ¿por qué lo conviertes en trabajo? Y cayó más hondo. Algunos días ni se cambiaba de ropa. Una semana entera sin ducharse. Dormía de día, vagaba de noche como un fantasma. Ella empezó a quedarse en casa de sus padres para poder descansar. A él ni le importó. Se divorciaron antes del primer aniversario. Él firmó sin protestar, solo pidió quedarse con la consola. Para ella, lo definitivo fue enterarse de que había abandonado la universidad semanas antes, sin decirle nada, sin plan, sin futuro. Estaba ahí, pero ya no era nadie. Historia 11. Se conocieron en una playa, de esas donde todo parece cinematográfico bajo el atardecer correcto. Ella volvió a casa con un brillo en el rostro y un nombre que nadie sabía pronunciar. Desde ahí todo se desató. Mensajes, videollamadas, visitas a larga distancia que se estiraron por año. Todas las banderas rojas ondeaban a la vista, pero el amor, o la idea de él, puede difuminar hasta las señales más claras. Finalmente, se casaron. Trámites, boletos de avión, una visa en proceso. Las primeras semanas parecían normales desde fuera. Fotos, actualizaciones, la ilusión de una vida en marcha. Y luego vino el silencio. No de golpe sino como un desvanecerse. Menos publicaciones, menos menciones, hasta nada. A los 9 meses, él le dijo que la veía como a una hermana. La ilusión se derrumbó en cuanto compartieron techo. Él no trabajaba, no limpiaba, no cocinaba. Ella pagaba todo. Comida, renta, ropa, suscripciones, incluso el teléfono, hasta que tuvo que bloquearlo, después de que él gastara todos los datos mirando tontería. No intentaba ser un parásito, simplemente lo era. Ella pedía, él ignoraba, ella explicaba, él encogía los hombros, ella no explotó, se adaptó, demasiado paciente para su propio bien. El divorcio debió llegar, pero el proceso de visa puso cadenas extra. Mandarlo de vuelta la convertía en villana. Esperarla hacía ver como tonta. Eligió lo segundo. Ahora él deambula por su casa como un huésped que nunca fue invitado y que nunca se fue. Ella mantiene la paz, paga las cuentas, sonríe cuando alguien pregunta. Él la llama hermano, y ella ya no lo corrige. Historia 12. Fue mi padrino de boda. Se llamaba Sean. Nos conocimos en Fort Sill. Yo estuve allí el día que pidió matrimonio. Un mirador turístico. El atardecer calculado al minuto. Ella lloró. Él sonrió. La gente aplaudió. Habían estado juntos 5 años. A todos contaban la historia de novios del instituto, aunque en realidad se conocieron en la universidad. Era un relato más bonito así. Ella soñaba con una familia grande, 3 hijos, quizá 4. Dibujaba planos inventados de casas con habitaciones para cada niño. Ya tenía nombres escogidos. La boda fue limpia, clásica. Finales de abril. Él impecable. Ella como alguien que conocía cada ángulo de cámara. Todo salió perfecto. Todos bailaron. Yo atrapé la liga y bromeé con los malos presagios. Al día siguiente, salieron de luna de miel. Solo carretera. San Diego, Big Sur, moteles de paso y café malo. Cerca de Barstow todo se torció. Conducían en silencio. No era enojo, solo quietud. Y de pronto ella dijo, sin mirarlo, creo que no quiero tener hijos. Él pensó que era broma, o prueba. Preguntó qué quería decir. Ella lo repitió, mismo tono, como quien da un dato. Luego contó que sintió el suelo desaparecer bajo los pies. 1 hora después pararon a repostar. Mediodía, sol cayendo como sentencia. Mientras él cargaba gasolina, ella bajó la ventanilla y añadió, y creo que tampoco quiero estar casada. Así, sin más. Él me confesó que estuvo a punto de dejarla allí mismo, con la llave en la mano, pensando si podía marcharse, y que el desierto decidiera por él. Pero algo lo detuvo. Orgullo, necedad, simple inercia. Terminaron el viaje. Ella pasó la mayor parte del tiempo en el teléfono. De regreso, la caída fue rápida. Ella salía por las noches, 9, 10, y volvía al amanecer, sin mensajes, sin explicaciones, solo silencio y faros en la entrada. Él no gritó, no exigió, solo empezó a dormir con la puerta cerrada con llave. 6 meses desde el sí hasta el decreto final, sin peleas por propiedades, sin hijos, sin espectáculo, solo el regreso a su apellido de soltera y un acuerdo tácito de fingir que nunca pasó. En mi boda ya estaba vacío, pero firme. Le dije que podía decir lo que quisiera en el brindis, ser ácido, triste, sincero. No lo hizo. Se levantó, sonrió y pronunció el discurso más limpio y divertido que había escuchado. Todos rieron.
Algunos lloraron. Brindó por el amor como si este no hubiera intentado estrangular L.O. en mitad de la noche. Fue la última vez que lo vi usar un traje, y nunca volvió a mencionar su nombre. Historia 13. Teníamos una costumbre. Cada viernes organizábamos noche de películas y juegos. Éramos 6, 2 matrimonios con hijos y mi pareja y yo. Siempre igual. Cena compartida, unas copas de vino, risas con trivias o Mario Kart, y al final una película que casi nadie veía entera. Era rutina, pero cómoda. Las dos parejas parecían normales. Padres cansados, bromas familiares, miradas que no levantaban sospecha, todo en su sitio. Aquella noche cenábamos lasaña y un pastel comprado en la tienda. Conversación tranquila. La esposa del primer matrimonio se levantó para ir al baño y dejó su móvil sobre la mesa, desbloqueado. Su marido, recordando un vídeo de su hijo, lo tomó para buscarlo en la galería. Tocó la pantalla, y se quedó quieto. Demasiado tiempo. Silencio absoluto. Todos lo notamos. Su dedo se movió lentamente, y lo que vio no era lo que esperaba. Con un gesto medido, giró el teléfono hacia nosotros. No dijo nada, solo mostró la pantalla. Docenas de fotos explícitas. No de ella, del otro marido. Algunas tomadas por él mismo. Otras, evidentemente, por ella. El ambiente se desplomó. Nadie respiraba. Ella volvió del baño sonriendo, hablando de algo tan trivial como el jabón. Pero al ver los rostros, el móvil sobre la mesa, se detuvo. Primero confusión, luego cálculo, después nada. La segunda esposa se levantó rígida. Dijo, nos vamos. Su marido la siguió sin discutir. Nosotros salimos enseguida, sin recoger, sin despedida. En días, todo se derrumbó. La primera pareja probó consejería, pero no duró una semana. Él se mudó a casa de un amigo. La segunda fue más discreta. Los papeles del divorcio aparecieron antes de que acabara el mes. El vecindario murmuraba. Los hijos iban y venían entre casas. ¿Y los amantes? Al principio lo intentaron. Salían en público demasiado pronto. Se les vio en un bar, en un mercado, actuando como si nada. Duró unos meses. Después, borrón total. Sin pelea, sin drama. Desaparecieron el uno del otro. Sin fotos, sin etiquetas, sin rastro. Historia 14. Alquilaron un tramo entero de costa para la boda. Arena traída en camiones para que la orilla quedara lisa. Orquídeas, ceremonia perfecta. Iluminación medida al milímetro. Apenas unas decenas de invitados, pero la factura superó los 6 dígitos sin pestañear. Una semana después celebraron otra recepción en casa. Catering, banda contratada, luces colgadas entre árboles podados. Una boda de esas que la gente recuerda cada vez que pasa por el barrio. Duró menos de un año. El bebé llegó pronto, sin aviso, aunque nadie se sorprendió. Ella siempre había querido ser madre. Él parecía dispuesto a entrar en ese papel. Al principio funcionó. Rutinas, sonrisas, fotos en Instagram con ropa coordinada. Luego vinieron los dulces, no los de broma. Una adicción, violenta, errática. Consumió los ahorros. Extraños apareciendo a horas raras. Viajes repentinos en plena noche. Él dejó de llegar a casa a tiempo. Después dejó de llegar del todo. Fue un derrumbe veloz, sin rehabilitación, sin despedida larga. Ella presentó el divorcio en silencio y solo dijo a sus padres. Él eligió su camino. En ese mismo tiempo, yo intentaba deshacerme de mi propia historia con una chica que había conocido meses antes. Amigos en común, muchas risas. Tenía 19 y dijo que había pasado por cosas. No pregunté, no quería hurgar. Semanas después supe que ya había estado casada. Se casó a los 17, con su novio del instituto. Cuando nos conocimos ya estaba en proceso de divorcio. Está terminado hace tiempo, solo faltan papeles, me dijo. Y le creí. Terminé con ella antes de que firmara. Algo no cuadraba. El tiempo, la manera en que hablaba del amor como si fuera un trabajo temporal. Ella ni se inmutó. 2 semanas después ya publicaba fotos con un hombre de 30 y tantos. Luego el embarazo. Luego la boda en el juzgado. La gente encogió los hombros. Decían que iba rápido. Pero la velocidad no era el problema. Era lo poco que le importaba lo que dejaba atrás. El bebé nació. Una niña, creo. Hubo publicaciones por unas semanas. Luego silencio. Y después nuevas fotos. Bares, selfies, copas. El marido desapareció de escena. Cuando alguien preguntó, ella lo dijo sin rodeos. Le dio la custodia. Así, sin más. Necesito tiempo para encontrarme, explicó. Esa era su frase. Encontrarme. Ahora nadie ve a la niña. Él no la muestra. No aparece en fotos. Y la madre volvió a la pista. Nuevo grupo de amigos. Nuevo color de pelo. Nuevo hombre. Cada etapa de su vida se pliega bajo la siguiente como si la anterior nunca hubiera existido. Historia 15. Se casó con ella en 1949, antes del autobús al entrenamiento, antes de los uniformes y los fusiles y los gritos de los sargentos. Ella era su amor de secundaria, sonrisa limpia,
voz suave, promesas escritas en tinta. Llevó su foto durante toda la guerra de Corea, doblada y gastada en los bordes. Mientras otros cambiaban raciones por mujeres o cigarrillos, él se mantuvo fiel. Le escribió todos los días, cartas llenas de disparos, noches heladas y sueños de volver. Ella respondía, siempre alegre, decía que lo extrañaba, que todo estaba bien. Él le creyó. En 1954 fue dado de baja con honores. 3 años de sangre, barro y trinchera. Regresó delgado pero vivo. Idaho seguía igual. La casa seguía en pie. La sonrisa de ella también, pero detrás de ella había niños. 3, 2 agarrados a su vestido, uno en brazos, y otro en camino. Ella aseguró que eran suyos. Él hizo cuenta. Las volvió a hacer. La guerra no había durado tanto. Ella juró. Lloró. Volvió a jurar. Él no gritó. No discutió. Solo empacó una bolsa pequeña y fue directo al tribunal. En un pueblo como el suyo, el juez no era solo juez. Era el padre de su mejor amigo. La sala estaba en silencio, salvo por el llanto de ella. El juez escuchó, revisó las fechas, y, con voz seca y definitiva, dijo que era la primera vez en su carrera que se alegraba de ver a una madre embarazada de 3 hijos salir sin absolutamente nada, sin pensión, sin apelaciones. El abuelo nunca volvió a casarse, nunca volvió a pronunciar su nombre, pero guardó todas las cartas que ella le había escrito durante la guerra, cerradas en una caja, intactas desde el día en que bajó del autobús. Historia 16. Teníamos una rutina. Cada viernes nos reuníamos 6 personas, 2 matrimonios con hijos y mi pareja y yo. Cena compartida, un poco de vino, juegos de mesa o Mario Kart, y al final una película que nunca terminábamos. Era costumbre, casi un ritual. Las 2 parejas parecían estables. Historias de niños, bromas familiares, miradas comunes, sin dobles lecturas. Aquella noche había lasaña, ensalada y un pastel comprado en la tienda. Conversación tranquila. La esposa del primer matrimonio fue al baño, dejando el móvil en la mesa, sin bloqueo. Su marido lo tomó para buscar un vídeo de los niños. Abrió la galería y se congeló. Demasiado rato en silencio. Entonces empezó a deslizar con el pulgar, y de pronto nos enseñó la pantalla. Decenas de fotos explícitas, no de ella, del otro esposo. Unas hechas por él mismo, otras claramente tomadas por ella. El ambiente se derrumbó. El aire se volvió pesado. Ella regresó sonriente comentando algo banal, pero al ver el teléfono expuesto y los rostros tensos se detuvo. Primero desconcierto, luego cálculo, finalmente, frialdad absoluta. La segunda esposa se levantó como en automático. Nos vamos, dijo. Su marido salió tras ella sin una palabra. Nosotros también nos marchamos, sin recoger, sin despedida. En días, todo se vino abajo. La primera pareja intentó consejería pero no duró. Él terminó en casa de un amigo. La segunda presentó el divorcio en silencio. El vecindario murmuraba. Los niños empezaron a repartir semanas entre casas. ¿Y los amantes? No se ocultaron. Paseaban juntos, iban al mercado, al café, tomados de la mano, como si no hubiera consecuencia. Pero lo suyo parecía obstinación, no amor verdadero. Unos meses después, borrón. Ni peleas ni dramas. Simplemente desaparecieron el uno del otro. Fotos eliminadas, perfiles limpios, silencio total. Lo único que quedó fue el recuerdo de aquella cena, donde todo se quebró sin remedio. Historia 17. Me casé a los 18. 10 días después estaba descalza en una sala de detención, el rímel corrido, preguntándole a un oficial qué significaba exactamente robo de identidad. Nos conocíamos apenas 3 meses. Él era mayor, no mucho, pero lo suficiente para hablar con ese aire de gravedad. Rápido, confiado, seductor. El tipo de hombre que convierte cualquier plan en una aventura. Unas cuantas escapadas nocturnas se volvieron fines de semana largos, luego anillos, luego votos, sin pausa. 3 días antes de la boda empezó el espejismo. De repente había dinero, mucho, un Camaro, no rentado, comprado. Una mañana me entregó un anillo que parecía sacado de una vitrina de lujo. Visitamos casas con piscina, compras sin mirar precios. No pregunté. Las chicas de 18, criadas entre reglas y silencio, no preguntan cuando la fantasía toca a la puerta. Las fiestas fueron diarias. No bares comunes sino clubes, azoteas de hoteles, habitaciones privadas. Nunca dormíamos en la misma cama 2 noches seguidas. Él lo llamaba espontaneidad. Romance. Las grietas llegaron pronto. Nunca me dejaba ver las cuentas. Siempre me mandaba al coche o al baño. Una noche alguien en un bar lo llamó Jake. No era su nombre. Él se rió. Dijo que era un viejo amigo borracho. La música estaba alta. Quizás escuché mal. En otro hotel, el dueño salió furioso gritándole un nombre, o varios, y agitando un teléfono. Mi marido me apretó la mano. Dijo que el hombre estaba loco. Un ex socio. Salimos caminando como si nada. Luego vino lo peor. De madrugada, él rondaba nervioso. Espiaba por la mirilla, cambiaba de hotel a mitad de la noche. Una vez manejamos 2 horas en silencio para acabar en un motel de carretera. Las fiestas seguían, pero la diversión había muerto. Parecía fuga disfrazada de celebración. Yo empecé a preguntar. Él respondió
respondía con besos en la frente. Es complicado. La última noche llegó a las 4 de la madrugada. Estábamos en la playa. El coche mal estacionado, casi vacío el aparcamiento. Yo ya no quería respuestas, solo ir a casa, aunque ya no sabía cuál era. El mar sonaba bajo, y yo pensaba quiero salir de esto. Entonces llegaron las luces. 3 patrullas nos encerraron. Portazos, voces que gritaban. Él no corrió. Se hundió en el asiento como si lo esperara. Nos sacaron. Nos esposaron. Yo, con las rodillas en la arena, suplicando explicaciones. Un oficial me miró fijo y preguntó: ¿Cuánto sabe usted de su esposo? No contesté. No pude. Resultó que 3 días antes de la boda había robado la identidad de su compañero de piso. Abrió tarjetas de crédito. Sacó préstamos. El Camaro, el anillo, la ropa, los hoteles, todo a nombre de otro. Yo solo era un accesorio. Lo procesaron. Lo metieron en la cárcel. Yo pedí el divorcio al día siguiente de que me absolvieron y me soltaron. 10 días de matrimonio. 10 días de un sueño que se deshiló hasta apretarme como una soga.